Bienvenidos al video de actualización de hoy titulado Las trampas de Babilonia. Última advertencia para huir. Hoy uniremos al menos 2 cabos sueltos y con ello obtendremos aún más evidencia para la venida de nuestro Señor y Salvador. Por un lado, examinaremos un versículo de Apocalipsis 18 que ha sido pasado por alto hasta ahora. Y luego volveremos a observar la vendimia de Apocalipsis 14, pero no porque la última interpretación en el video, la cosecha en el fin del tiempo, haya sido incorrecta, sino todo lo contrario. Los segmentos de tiempo asumidos allí hoy serán respaldados y confirmados con fechas exactas. Se asombrarán. Así que nuevamente será emocionante. Por favor, quédense con nosotros. Veamos de inmediato los últimos 3 videos. Quiero señalar especialmente este video recién publicado titulado La proclamación del día y de la hora, porque contiene para los cristianos la respuesta a lo que probablemente sea la pregunta más importante. ¿Hasta cuándo, Señor? Al menos esta era una pregunta importante para Daniel. Hoy casi nadie quiere escuchar nada cuando alguien anuncia el tiempo del regreso del Señor, porque nadie conoce el tiempo, excepto el Padre. ¿Y qué pasa si Él finalmente ha dado a conocer el día y la hora? ¿Cómo lo hizo el Padre? ¿Dónde lo hizo? ¿En qué lenguaje? ¿Y hay al menos 2 o 3 testigos para ello? ¿Y por qué no lo anunció en tu iglesia? Bueno, si eso despertó tu curiosidad, entonces este video es perfecto para ti. Dios prometió que revelaría todo lo que se propone hacer a sus siervos los profetas de antemano. Amós 3:7. ¿Y qué profeta del Antiguo Testamento también recibió la promesa de Dios de aparecer una vez más poco antes del regreso de Jesús? Ese es un mega video. Deben verlo absolutamente. El video anterior del hermano John, Las fiestas olvidadas, muestra cómo debe ser el ADN de un verdadero cristiano. El hermano John resumió cómo se descubrió este ADN, qué significa para cada individuo, cuándo se completó la secuencia del ADN y cómo puede ser replicada en cada cristiano. Es un video imprescindible para examinar los fundamentos de la fe propia antes de que sea demasiado tarde. Y en este antepenúltimo video, La señal del Hijo del Hombre, analizamos a 3 y Atlas durante 3 periodos de tiempo, desde su aparición hasta su desaparición detrás del sol como el incensario arrojado. Luego su segmento detrás del sol, especialmente su superposición al comienzo de la segunda hora de la caída de Babilonia, junto con la tierra, el sol y la luna el 21 de octubre y el perihelio el 29 de octubre. Y examinamos el periodo actual, cuando 3 y Atlas vuelve a ser observable, especialmente cuando todos los telescopios en la Tierra estarán apuntados hacia él por una razón especial a partir del 27 de noviembre. La decisión publicada discretamente también fue emitida el 21 de octubre. Y con esto, muy pronto todos en esta tierra deberían reconocer que el Rey de Reyes realmente ha llegado. Y así entender que 3 y Atlas es la señal del Hijo del Hombre. El segundo tema en este video es un análisis detallado a las líneas de tiempo de los 2 testigos, pero desde la perspectiva del testigo del olivo en la cruz, en el punto del solsticio en Sagitario a estrella,
en Sagitario. Esta perspectiva nos da datos detallados para las próximas semanas hasta nuestras fechas muy importantes de diciembre de 2025 y un poco más. Aprendimos que los 1335 días terminaron con una bendición especial entre el 20 y el 21 de octubre. Así que en el día en que se supo que Tres y Atlas representaba una amenaza enorme para la Tierra y para nosotros los seres humanos, y que debía ser examinado bajo todos los telescopios. Se están perdiendo algo si aún no han visto estos videos. Por favor, pónganse al día rápidamente. No obtendrán esta información en ningún otro lugar. En los últimos videos ya hemos reconocido que las 3 horas de la caída de Babilonia deben ser una especie de cuenta regresiva hacia la tercera hora culminante, que comenzó alrededor del 20 de noviembre. Hay un versículo en Apocalipsis 18 que hasta ahora solo hemos considerado ligeramente. Leámoslo primero. Cuánto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Pues bien, debe saberse que el Apocalipsis le fue mostrado al apóstol Juan en visión en el firmamento. Nosotros, como adventistas del Gran Sábado, estamos muy atentos a ver los textos de Apocalipsis cumplidos en el firmamento. Según este versículo, deberíamos, por lo tanto, encontrar a una mujer sentada en un trono que no es viuda, lo que significa que su esposo también debe estar presente. Ella también debe ver algo, a saber, ningún llanto, y representaría a esta ramera llamada Babilonia. De hecho, los reyes, los mercaderes, los capitanes y los timoneles lamentan el humo del incendio de la gran ramera Babilonia, muy probablemente en la última hora culminante. Eso es lo que queremos ver. Queremos que Babilonia, es decir, el enemigo, esta reina ramera, caiga. Porque de lo contrario Jesús no puede y no vendrá. Esta profecía debe cumplirse primero. ¿Quién es esta reina en el sentido protestante? Es la Iglesia Católica, que ha reconstruido su reino religioso y político bajo el Papa Francisco, como mostramos en uno de los últimos videos. La guinda del pastel es el actual Papa estadounidense, León XIV. La herida aparentemente mortal está sanada. Aprenderemos más de esto al final del video. Vimos al Papa Francisco hablando ante las Naciones Unidas e incluso ante las cámaras de los Estados Unidos. Vimos a un Papa delante de los 10 cuernos de la Unión Europea. Todo el mundo sabe que la sede de la Iglesia Católica es el Vaticano, un pequeño estado-ciudad en Roma como sede de esta ramera. Y Roma está en Italia, e Italia está en Europa. Así que si uno quiere ver arder a la ramera Babilonia, como dice Apocalipsis 17, entonces debería por lo menos ver arder a Roma, el Vaticano, de alguna manera. Ahora he hablado duramente del Vaticano como la sede de la ramera Babilonia y muchos probablemente estén indignados. Pero aquí hay 2 pruebas bíblicas de que se refiere a Roma. ¿Conocen la historia de Roma? ¿Les gustaba esta materia en la escuela? Aquí tienen un hecho histórico en la Biblia. Leamos. Y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo gran poder,
y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó fuertemente en alta voz, diciendo, caída es Babilonia la grande, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Este poderoso cuarto ángel representa una iglesia sucesora especial que salió de la iglesia adventista del séptimo día, quien representa al tercer ángel en Apocalipsis 14. ¿Y por qué este cuarto ángel se llama Adventistas del Gran Sábado? Es algo que el hermano John resumió de manera impresionante en el video Las Fiestas Olvidadas. En este video pueden aprender mucho sobre la obra y la actividad de esta iglesia especial en el tiempo del fin. Este cuarto ángel es quien testifica que Babilonia ha caído 2 veces. Esta imagen testifica de la primera caída de Babilonia. ¿Saben a qué se refiere? No es la antigua Babilonia, sino Roma. Leámoslo. En el año 64 después de Cristo, un gran incendio devastó amplias zonas de la ciudad de Roma. Muchas fuentes antiguas, especialmente Tácito, Suetonio y Casio Dion, informan que el emperador Nerón ordenó el incendio él mismo o al menos permitió que ocurriera deliberadamente. Su objetivo al parecer era crear espacio para una nueva y majestuosa ciudad construida según sus propios ideales artísticos y arquitectónicos. En el centro de esta nueva Roma quería levantar un inmenso palacio, la Domus Aurea, Casa Dorada, símbolo de su poder y de sus pretensiones divinas. Pero los motivos de Nerón no se limitaban al orgullo o la ambición. En aquella época, Roma era una ciudad superpoblada, caótica y en gran parte decadente, llena de callejones estrechos y casas de madera que representaban un constante peligro de incendio. Muchos barrios estaban considerados focos de suciedad, enfermedades y escoria social. Nerón vio en el fuego la oportunidad de liberar la ciudad de esos barrios miserables y reconstruirla según su visión, limpia, ordenada y grandiosa, con calles amplias, edificios de piedra y una disposición simétrica. Sin embargo, cuando el pueblo se volvió contra él y lo acusó de haber iniciado el incendio, Nerón desvió la culpa hacia los cristianos, afirmando que ellos eran los responsables. Así comenzó la primera gran persecución de los cristianos en la historia del Imperio Romano. En realidad, el incendio se convirtió en un instrumento de control político y social que permitió a Nerón cumplir sus planes de construcción y consolidar su poder. Un intento de sustituir el antiguo caos por su propia orden divina. Esa es la primera quema de Roma. Esa es la primera caída de Roma. Y en Apocalipsis 18 leemos que Roma cae una segunda vez. Sí, incluso arde, como testifica Apocalipsis 17. Pero lo sé, todo dentro de muchos espectadores aún se resiste cuando alguien dice que el Vaticano en Roma es la remera Babilonia, aunque la Biblia dice que cae 2 veces. Solo escucha atentamente lo que dice el primer apóstol principal, Pedro, sobre Babilonia. Y cuando miren la siguiente diapositiva, entonces consideren lo que el verdadero Pedro dice sobre el lugar donde los supuestos padres santos se sientan en la silla de Pedro. ¡Qué burla! Lo verán en un momento. Pedro termina su primera carta de la siguiente manera. Os he escrito por conducto de Silvano, a quien considero un hermano fiel a vosotros, exhortándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en
Babilonia, juntamente elegida con vosotros, os saluda, y Marcos, mi hijo. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz a todos vosotros los que estáis en Cristo Jesús. Amén. En el comentario bíblico de Ellicott, y por supuesto en muchos otros, se dice con respecto a esta mención de Babilonia, eso es en Babilonia. 3 lugares se han interpretado como referencia a este nombre. 1, un pequeño lugar llamado Babilonia en Egipto. Lean por ustedes mismos. 2, la Babilonia literal en el Oriente. Léanlo cuando tengan tiempo. 3, podría decirse que la interpretación establecida es que el lugar al que se refiere es Roma. Nunca se menciona que San Pedro estuviera en Oriente, y esto en sí mismo es improbable. Mientras que solo los prejuicios protestantes pueden oponerse a la evidencia histórica de que San Pedro residió y murió en Roma. Sean cuales sean las consecuencias teológicas que de ellos se deriven, es tan cierto que San Pedro estuvo en Roma como que San Juan estuvo en Éfeso. Todo en la carta también apunta a una situación similar a la que existía en Roma en la fecha en que creemos que fue escrita la carta. Pueden seguir leyendo. Más abajo dice, y parece bastante claro que el nombre era perfectamente inteligible para los lectores judíos a quienes iba dirigido. El Apocalipsis 17-18, no es el único lugar donde se menciona Roma con este nombre. Uno de los primeros hebraístas vivos que prefiere permanecer en el anonimato, comentó el autor de este texto que ningún hebreo de la época de San Pedro habría dudado a qué ciudad se refería cuando se mencionaba Babilonia. Al oír ese nombre, todas las profecías de venganza contra la ciudad que había devastado la Tierra Santa inundarían con consuelo la mente de los lectores. Y así continúa. Tómense su tiempo para leer esta sección o sigan el enlace. Una cosa es clara. Pedro mismo llamó a Roma Babilonia. No queda ninguna duda sobre esto. Y todo católico leal y de buen corazón debería finalmente despertar y huir de Babilonia y de esa misma iglesia, como leemos en Apocalipsis 18. Para que sus plagas no caigan sobre esos queridos, pero tan engañados seguidores de Roma. Por favor, tómenlo como una advertencia final. Y este comentario bíblico incluso conecta Apocalipsis 17, versículo 18 con Roma, porque allí es donde la ramera se sienta y será quemada por los 10 cuernos, como repetidamente señalamos en nuestros videos. En algún momento, el engaño que procede de Roma saldrá a la luz. Sin embargo, demasiado tarde para pertenecer a las vírgenes prudentes. Espero sinceramente que al menos ahora quede claro qué se quiere decir con Babilonia. ¿Dónde encontramos entonces a esta reina sentada en el firmamento? Aquí está. Y aquí incluso dice reina sentada. Es la constelación Casiopea. Y la antigua reina egipcia Casiopea era conocida por su vanidad y su orgullo. Por eso también se la representa mirando en el espejo. Y se convence a sí misma, no veré llanto. Y aquí está el rey, su esposo como la constelación Cefeo. Y el rey es necesario porque según el texto, ella no es viuda. Creo que se ve bastante vivo. Aquí está el polo norte del firmamento y ambos están sentados al lado del dragón, quien, según Isaías 14, quiere sentarse en el extremo norte, en el monte de la congregación. Esta reina
nos recuerda a un cuento de hadas donde se dice, espejito, espejito en la pared, ¿quién es la más hermosa en todo el reino? Yo soy la reina, nadie más gobierna sobre mí. ¿Y quién más dice eso de sí mismo? Satanás, el antiguamente hermoso portador de luz, que no quería que nadie gobernara sobre él. Y el llanto viene cuando alguien muere. Pero ella no quiere envejecer. Incluso quiere ser inmortal y permanecer hermosa para siempre. Los antiguos nombres de la reina del cielo en varias culturas incluyen Ishtar, Astarte, Asera, Isis, Hera, por nombrar solo algunos. ¿Y quién es entonces para muchos cristianos tristemente engañados la actual reina del cielo? María, por supuesto. Y detrás de estos nombres solo hay uno, Satanás. Él fue y siempre es Satanás, solo que adorado y venerado bajo diferentes nombres. Mientras ella se siente tan tranquila en el extremo norte, no le llega ningún llanto. Pero llegará el día en que realmente vendrá su llanto. Porque ella, como imagen de la ramera Babilonia, vivió tan gloriosamente y con tantos lujos. Leamos el siguiente versículo. Por lo cual, en un día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre. Y será quemada con fuego, porque poderoso es el Señor Dios que la juzga. Así que la quema de Babilonia no vendrá en las 2 primeras horas de su caída, sino que también debemos considerar un día. Recuerden, ya hemos reconocido que las 3 horas de la caída de Babilonia deben verse como una cuenta regresiva hacia la 3ª hora culminante. Hasta ahora hemos entendido que estas 3 horas de la caída de Babilonia representan 3 ciclos lunares dentro del 70º jubileo. Y eso sigue siendo así. Pero podemos preguntarnos si también hay un día literal específico dentro de la 3ª hora culminante de la caída de Babilonia a partir del 20 de noviembre. ¿Qué necesitaríamos para mostrarnos algo así? ¿Qué necesitaríamos para que este versículo bíblico y esta constelación siquiera sean activados? Por supuesto, un actor celestial. Pero como la reina está muy lejos de la eclíptica, los clásicos astros errantes del Mazzaroth no pueden servir como los actores. Así que necesitamos un cometa que Dios envíe en el momento correcto para señalar un versículo en cualquier parte del cielo estrellado. Y porque entendemos el tiempo en el que este versículo debe desenvolverse en los eventos del tiempo del fin y también dónde, podemos encontrar con bastante facilidad qué cometa refleja o activa esta historia de la Biblia. Para completar, leamos aquí en Isaías 14 una breve biografía de Lucifer o Satanás. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, levantaré mi trono por sobre las estrellas de Dios. En el monte de la congregación me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Pero tú derribado serás hasta el infierno, a los lados del abismo. Así como tenemos la Trinidad Divina en las 3 personas distintas del Padre, del Hijo y también la persona distinta del Espíritu Santo,
Así también Satanás tiene su Trinidad. Y aquí la ves representada, el dragón, el que pretende ser rey y la que pretende ser la reina del cielo. ¿A dónde va Satanás? Ya lo hemos leído. A los lados del abismo. O como dice en Apocalipsis 20, al abismo. Ya veremos qué es, dónde está y cuándo ocurrirá. ¿Qué cometa activa ahora esta reina para que sepamos cuándo podría comenzar su día de llanto? ¿Les resulta familiar esta trayectoria? Primero, miren aquí abajo. Aquí tenemos al cometa C2025K1 que ya usamos en nuestros últimos videos cuando presentamos el llamado a la Cena de las Aves del 8 al 10 de octubre. ¿Lo recuerdan? En este video veremos si fue este ángel en su perihelio o si existe otro actor mejor para ese llamado. También dijimos que este cometa K1 no representa nada bueno, porque incluso procede del portador de la serpiente y de la propia serpiente. Y ahora su trayectoria va directamente hacia la reina del cielo. Y en la región de Andrómeda permanece haciendo bucles, como si atara un botón o nudo en un cordón. Y en medio de toda la trayectoria está el dragón en su Trinidad, como si estuviera encerrado y atado en la parte superior. Bien, creo que ven y comprenden la imagen hacia la que quiero dirigirles, pero repasemos esto paso a paso. Si hacemos zoom alrededor de la reina del cielo, vemos cuando es activada ella y su día de llanto. Mira la imagen de la derecha. Es el 1 de diciembre de 2025, cuando K1 activa esta constelación. Y ese es exactamente el día que encontramos en uno de los últimos videos, cuando Tres y Atlas, como el espíritu de vida de Dios, entra en el punto del candelero en Virgo. Y al mismo tiempo, la constelación de Piscis se pone en pie. Asegúrense de ver el video La señal del Hijo del Hombre. Recuerden, desde el 27 de noviembre, todos los telescopios están apuntados a Tres y Atlas, así que es muy posible que el 1 de diciembre, o al menos a partir de esa fecha, uno pueda empezar a reconocer quién llega con Tres y Atlas. Así que este 1 de diciembre es el primer día en que se activa el versículo que dice que la reina aún está sin llanto. Aquí comienza su cuenta regresiva hacia el momento en que su vida sin preocupaciones llegará a su fin. La caída de Babilonia está ciertamente también conectada con el momento en que la gente reconozca que es Jesús quien viene en las nubes. Y ya no podrán negarlo, ignorarlo ni ocultarlo. Entonces la gente se dará cuenta de que ha llegado el fin del mundo. Se darán cuenta de que sus pastores y sacerdotes les han mentido. Entonces odiarán a la ramera y como resultado la quemarán. Así que queremos averiguar cuándo termina el versículo que describe los últimos días sin preocupación y cuándo se puede esperar su día de plagas. ¿Cuánto tiempo permanece K1 en la constelación de la reina sentada en el cielo? Curiosamente, K1 estará en la constelación de la reina sentada hasta la noche del 15 de diciembre. Es decir, del 1 al 15 o 16 de diciembre.
Ahora conocemos la cuenta regresiva de los últimos días sin preocupación de la Reina del Cielo. Desde el 16 de diciembre debemos, por lo tanto, esperar el derramamiento de sus plagas en un día. Y ese será el tema del próximo video del hermano John. Este marco de tiempo cae directamente dentro del marco de tiempo mayor de la tercera hora de la caída de Babilonia, que comenzó el 20 de noviembre, 7 días antes de que todos los telescopios apunten a Tres y Atlas. Y ya conocemos también el 15 y el 16 de diciembre de uno de los últimos videos. Es el momento en el que el segundo candelero, como Virgo, también se pone de pie. Como ven, hoy estamos llegando desde un ángulo completamente distinto que en videos anteriores, siguiendo un enfoque totalmente diferente, y aún así llegamos a las mismas fechas importantes. Y no debemos olvidar que ningún ser humano, ni tampoco Satanás y sus demonios, pueden cambiar nada en el segundo cielo. No pueden influir en los actores celestiales. Así que podemos resumir que podemos esperar el verdadero clamor de medianoche, al menos desde el 1 de diciembre en adelante, cuando las vírgenes reconocerán gradualmente quién ha venido con Tres y Atlas. Y desde el 16 de diciembre, que también es el día de la colocación de la piedra angular, seguido por los 5 días de la fiesta de Hanukkah, las cosas se volverán más que incómodas para Babilonia, porque la ira de Dios ya no podrá ser contenida por mucho más tiempo. ¿Cuál es la razón de la caída de Babilonia? Probablemente que los cristianos que han mirado hacia arriba y los cristianos que no creyeron lo que Roma dice, de repente clamarán: «He aquí viene el esposo». Según este estudio, este es el marco de tiempo del clamor de medianoche. En este mismo marco de tiempo, cuando suena el clamor de medianoche, podría ocurrir tal escalada de eventos que incluso podríamos tener una guerra nuclear en Europa. Al mismo tiempo, los creyentes que miran hacia arriba saben que nuestra redención está cerca y claman en el clamor de medianoche: «El esposo viene». El miedo y el terror se extenderán. Todas las personas, incluso aquellas que no leen noticias, sabrán lo que está ocurriendo en la tierra y en los cielos. En este tiempo debemos tener la esperanza de que Jesús nos redimirá muy pronto. ¿Qué sigue para Satanás cuando K1 deja la reina sentada el 15 de diciembre? Si hacemos zoom aquí nuevamente, obtenemos esta vista. Desde este lado, el cometa K1 sale de la reina del cielo y se mueve hacia la constelación de Andrómeda. El cometa permanece en Andrómeda hasta el 18 de enero de 2026. Y algo llama inmediatamente nuestra atención: la cadena que vemos en su mano. Porque cuando vemos la cadena, y ya conocemos el recorrido de K1, que viene del portador de la serpiente y de la serpiente y pasa por la reina del cielo, entonces no podemos evitar investigar la captura de Satanás, que debe ser el siguiente evento. Y lo encontramos en Apocalipsis 20. Leamos. Y vi a un ángel descender del cielo, que tenía la llave del abismo y una cadena grande en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que los 1000 años fuesen cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo.
el ángel debería quedar claro. Es K1 quien activa Andrómeda y así cuenta esta historia en el firmamento. Su propia trayectoria es como una cadena alrededor del dragón, como ya mostramos en una diapositiva anterior. Pero por supuesto, también vemos la cadena aquí y eso es más que interesante. Pero, ¿qué es el abismo? A menudo hemos explicado que lo hemos aplicado a nuestro agujero negro Sagitario A estrella, de donde nada escapa. Pero por un lado, con K1, no estamos cerca de nuestro agujero negro por la cruz. Y por otro lado, sería impensable que el Padre mismo arrojara a Satanás, el dragón, como serpiente antigua y como diablo en su propio corazón durante 1000 años, dicho de manera simple. Pero lo que sí está claro es que necesitamos un agujero negro para este versículo. ¿Pero cuál? Debe ser el agujero negro de la galaxia de Andrómeda, al que apunta K1. Esa debe ser la cárcel galáctica de Satanás, donde estará atado por 1000 años. Para imaginarlo un poco, nuestro agujero negro tiene unas 4 millones de masas solares, mientras que el agujero negro en el centro de Andrómeda tiene alrededor de 100 millones de masas solares. Así que es una prisión de máxima seguridad para Satanás. Por supuesto, fuera de la ciudad santa, lejos de nuestra Vía Láctea. Aquí vemos la cadena y el abismo juntos. Aquí lo ven otra vez, ligeramente ampliado. Esa es la galaxia de Andrómeda. ¿Qué significa ese sello? Por un lado, vemos aquí la trayectoria circular y en espiral de K1, que podría interpretarse como un sello, pero hemos descubierto algo más muy interesante. Es decir, el 18 de enero de 2026, cuando K1 sale de Andrómeda, y así termina la activación de estos versículos. Sí, estamos aquí en el Mazzaroth y directamente frente a la cabeza de Capricornio, porque él representa en el Mazzaroth a Satanás, como el macho cabrío Azazel, quien al final del día de la expiación era llevado al desierto por un hombre específicamente designado para ello. Y allí, Azazel, sobre quien habían sido colocados todos los pecados del pueblo, era arrojado al abismo. Este antitipo también debe cumplirse al final del día de la expiación celestial. Y aquí ven una reunión inusual de actores celestiales: el Sol, la Luna, Marte, Mercurio y Venus. Yo diría que esto realmente parece un sello en el último día cuando K1 sale de Andrómeda. Y este sello está situado directamente sobre la cabeza de Azazel. Quien no haya oído hablar de Azazel puede leer más en Levítico 16. Pero para completarlo leeremos estos 3 versículos. Y cuando hubiera acabado de espiar el santuario y el tabernáculo de la congregación y el altar, hará llegar el macho cabrío vivo y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto.
Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada. Y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Creo que ya ha quedado claro cuál es la tierra inhabitada. No está dentro de la Vía Láctea, sino muy lejos. El agujero negro en la galaxia de Andrómeda. Quien quiera leer un poco más sobre este ritual del día de la expiación instituido por Dios, puede seguir este enlace y leer las diapositivas allí, especialmente desde la diapositiva 50. Si llegara a suceder que tal hombre, preparado y dedicado para este servicio, fuera realmente necesario para el cumplimiento final de este antitipo, entonces solo podemos pedir que lo incluyan en sus oraciones para que realmente sea apto para guiar a Satanás a Andrómeda y luego regresar con seguridad a la Vía Láctea. Lo diré de nuevo. Lean esas diapositivas. Entonces sabrán que este viaje no fue nada divertido. Esto es lo que respecta al primer tema de este video, donde vimos el versículo de la reina sentada y la prisión de Satanás. Ahora sabemos dónde está ella, quién activa esos versículos y en qué periodo de tiempo debe ocurrir este día de la caída de Babilonia dentro de la tercera hora culminante. El segundo tema de este video es también un versículo que debemos examinar más de cerca. Se trata nuevamente de los textos de la cosecha, pero esta vez solo un versículo que ahora comprendemos mejor. Y verán que este corte de las uvas y el llenado del lagar está perfectamente representado en el firmamento dentro del periodo de tiempo ya conocido. La vendimia culmina en el pisado del lagar de todas las naciones. Todos los que no sean salvos morirán en esta tierra. Cuando veamos estos textos cumplidos perfectamente en el firmamento, entonces sabremos que Jesús realmente viene a salvarnos antes de que el lagar sea pisado. Cuando, mediante un actor en los cielos, veamos cómo la hoz se mete en la tierra y cómo el lagar ya se está llenando, entonces sabremos que el pisado del lagar tendrá lugar después y que el fin del mundo ha llegado. Estos dos videos forman la base para la actualización de hoy sobre la vendimia. Quien aún no los haya visto, por favor, háganlo absolutamente. Ya no explicaré todo hoy porque esos videos existen para ello. En ellos pudimos definir periodos de tiempo aproximados cuando el llamado a la cosecha podría darse y desde cuándo podría comenzar el corte y el llenado del lagar, como se ve aquí. ¿De qué versículo hablamos ahora que será nuestro enfoque? Y el ángel metió su hoz aguda en la tierra y vendimió la viña de la tierra y la echó en el gran lagar de la ira de Dios. Esa es la hoz de la vendimia. Fue representada por completo el 21 de junio de 2025. Eso significa que desde esa fecha en adelante la vendimia podría haber comenzado. Pero no estamos seguros de si ya ha comenzado. ¿Qué ocurrió de repente en junio? En ese momento recibimos las primeras fotos de Tracy Atlas en la cruz del otro lado del ecuador galáctico. Vimos una hoz de vendimia lista y a Jesús terminando su ministerio en el cielo. Porque de repente vimos a Tracy Atlas
como el incensario que fue lanzado hacia la tierra. Todo esto está en armonía con el lienzo celestial y con los versículos bíblicos. Vimos que la intercesión estaba al menos en sus últimas etapas. En un sermón reciente mostramos dónde está representado el lagar en los cielos. Ya habíamos identificado perfectamente el lagar, pero lo que no teníamos aún era una activación del lagar. El lagar siempre está ahí. Hay estrellas fijas que forman la cola del escorpión. Tenemos los pies de Jesús allí. Por así decirlo, allí están desde el año 31 después de Cristo. Pero el lagar hasta ahora no había sido activado por un objeto en movimiento. Hay preguntas abiertas. ¿Cómo pasamos de Orión con la hoz a la Tierra, por ejemplo? ¿Dónde está la Tierra en este contexto? Vemos las uvas en la vid. ¿Cómo se activa el lagar? ¿Cómo se indica el pisado? Quien ya haya visto el último video del hermano John ya conoce algunas respuestas. Quien no lo haya visto quedará asombrado de cómo el Señor hace esto en el firmamento. Sabemos dónde está el lagar que Jesús pisa, justo aquí. Y ahora miren la trayectoria de este cometa. Viaja por la cabeza de la serpiente y por el malvado portador de la serpiente. Y entra directamente y completamente en el lagar. Y este cometa también va directamente a los pies de Jesús en la cruz, quien pisa el lagar solo. Eso es extremadamente impresionante. Y por lo tanto debemos revisar el camino de este actor en combinación con los textos de la vendimia una vez más para ver si obtenemos una imagen más completa. ¿Qué cometa es este? Aquí está nuevamente la ya conocida tabla de los 7 cometas actuales que han tenido su perihelio o su punto más cercano a la Tierra en los últimos meses de este año. No estamos considerando los 2 cometas periódicos, sino únicamente los actores que vienen desde muy lejos de manera inesperada. Queremos saber si hay un cometa que esté cerca o dentro del lagar alrededor del 19 de diciembre. Y allí encontramos solo uno que aún no habíamos considerado. C 2025 A6. Por cierto, este es un cometa muy conocido, brillando intensamente desde hace tiempo y mencionado en toda la prensa. Veamos los datos. El cometa fue descubierto el 3 de enero de 2025, en la bien conocida fecha del 21 de octubre, al comienzo de la segunda hora de la caída de Babilonia. Fue su punto más cercano a la Tierra y alcanzó su perihelio el 8 de noviembre. Y el 19 de diciembre está en Escorpio. Por favor, tengan presentes estas fechas. Ahora observemos más de cerca la trayectoria de este cometa. Aquí está toda la trayectoria de C 2025 a 6. Nuestra pregunta es, ¿cómo la hoz de la cosecha de Orión, que fue completamente trazada en junio, se mete en la Tierra en algún punto? ¿Y cómo vemos que las uvas son arrojadas al lagar? Primero notamos que vemos un total de 3 hoces que están de alguna manera cerca de la trayectoria de A6. La hoz de la vendimia de Orión, la hoz que sostiene Pollux en su mano y la hoz que sostiene el boyero, quien es un pastor, así como Jesús. Y cuando pensamos en el versículo que dice que la hoz es puesta sobre la tierra, entonces lógicamente debemos examinar dónde A6 tuvo su punto más cercano a la tierra. De la tabla anterior sabemos que fue el 21 de octubre.
Y A6 estaba exactamente ese día aquí, en el boyero, es decir, en el pastor que sostiene una hoz. ¡Wow!, diría yo. Eso encaja más que bien. ¿Podría ser este el comienzo del corte de las uvas, como ya habíamos supuesto correctamente al inicio de la segunda hora del conteo regresivo de la caída de Babilonia en los videos anteriores sobre la cosecha? ¿Ocurrió algo alrededor del 21 de octubre que pudiera mostrarnos la muerte espiritual o física de personas que entrarían en el lagar? ¿Qué ocurrió alrededor del 21 de octubre? Fue el comienzo de la segunda hora de la caída de Babilonia. En los Estados Unidos, la tensión social aumenta aún más y estallan levantamientos en todo el país contra Donald Trump. Ya hacia el final de la primera hora, vimos las masivas protestas no reyes. Pero, ¿qué hay detrás de esto? ¿Por qué millones de personas en los Estados Unidos, pero también en Europa hasta Berlín, están saliendo a las calles? Las masas temen una dictadura, mientras al mismo tiempo las redadas del ICE y las políticas de deportación alimentan más disturbios. Muchos creen que luchan por algo bueno y aún así recurren a la violencia, armas, piedras, incendios, destrucción. Pero quien usa la violencia no está del lado del ejército de Jesucristo. La población está siendo empujada hacia una guerra civil en todo el país. ¿Cuál sería la consecuencia? Un país dividido se vuelve vulnerable. Un ejército que se separa de su comandante en jefe. Cristianos enfrentándose entre sí. Los bandos políticos armándose. Una América así ya no puede garantizar su propia defensa. Detrás de todos estos acontecimientos se encuentra en última instancia un solo poder, Satanás, que incita a las masas a la guerra. Una guerra civil en Estados Unidos se acerca peligrosamente al estallido de una tercera guerra mundial con armas nucleares, porque los enemigos de Estados Unidos aprovecharían ese momento de debilidad. Más adelante en el video volveremos a ataques mucho más insidiosos del enemigo. Y muchos cristianos y protestantes ya han caído por esto y aún perecerán. Por completar la información, el perihelio debe mencionarse nuevamente. Cae el 8 de noviembre y está directamente en el portador de la serpiente. Luego veremos qué tiene que ver Ofiuco con las uvas. Pero el portador de la serpiente suele representar al papado, es decir, a la ramera Babilonia. En Apocalipsis 18 leemos que Babilonia se ha convertido en morada de toda ave inmunda. Eso es, por supuesto, una indicación inequívoca de que A6 está señalando el versículo en Apocalipsis 19, donde se hace el llamado a las aves del cielo para prepararse para la gran cena de Dios. A lo largo del video quedará aún más claro que debe ser este momento y este actor. ¿Cuándo entonces activaría A6 el lagar? Ahora llegamos a la parte más importante. ¿Cuándo activa A6 el lagar? ¿Cuándo cruza esta línea superior que simboliza la tapa del lagar? Eso indicaría cuando el lagar está lleno hasta el tope. Esto ocurre exactamente el 21 de diciembre a las 5 p.m., poco antes del atardecer de ese día. Este momento apunta a una fecha muy significativa en la línea profética del tiempo. Recuerdan que del 17 al 21 de diciembre tenemos los 5 días de Hanukkah,
cuando esperamos la entrada simbólica de las 5 vírgenes prudentes durante estos 5 días. Que A6 apunte exactamente a esta fecha es ya extremadamente sorprendente. Ahora, con el cometa A6, tenemos por primera vez un activador bastante preciso y prominente de este lagar. Más precisamente, aquí se activa la tapa. Debemos observar cuidadosamente lo que Dios quiere mostrar. Quien ya haya visto el último video del hermano John, la proclamación del día y de la hora, ya sabe lo que también indica A6. Para el 21 de diciembre, como muy tarde, el lagar está lleno hasta el borde del lagar, donde la tapa está dibujada con esta línea azul. Pero el pisado tiene lugar un poco después, es decir, cuando A6 está en los pies de Jesús, porque sabemos que Jesús pisa el lagar solo, después de que la ciudad santa haya partido. Verifiquemos cuándo está A6 en los pies. Eso es, como ya sabemos, el 3 de enero de 2026, solo unas 2 semanas más tarde, cuando A6 indica que el lagar será pisado por los pies de Jesús. Eso es realmente impresionante. Por cierto, el mismo día, exactamente un año antes, A6 fue descubierto por primera vez en Géminis. Esto significa que el 21 de diciembre se cierra la puerta de la gracia, porque está claro quién ha sido arrojado al lagar, que luego está lleno hasta desbordar. En paralelo, durante los bien conocidos 5 días de Hanukkah del 17 al 21 de diciembre, las 5 vírgenes prudentes han entrado, como dice la parábola. Y entonces las 5 vírgenes insensatas se encontrarán ante la puerta cerrada. Para entonces está claro a quién conoce el Señor y a quién no. Y el pisado comienza el 3 de enero. Y eso significa que la resurrección general y la ascensión habrán tenido lugar a más tardar el 3 de enero de 2026. Pero esta espera adicional de aproximadamente 2 semanas entre la entrada de las vírgenes y la ascensión o la cena de bodas no es ningún problema, porque el año del 70º jubileo termina recién en marzo o abril de 2026. El versículo 19 representa el corte y llenado completado, y por lo tanto debe cumplirse aquí. Y el versículo 20 es el pisado después de la partida de los santos, que se cumplirá de aquí en adelante. Es evidente que los cielos indican exactamente eso. Y repito nuevamente que el Padre ha dado a conocer esta fecha del retorno de Jesús, tal como todo el cristianismo estaba esperando. El hermano John ya lo presentó perfectamente en su último video, la proclamación del día y de la hora. Por favor, suscríbanse a nuestros canales de Telegram para no perder estas actualizaciones. A6 nos ha dado, por lo tanto, fechas muy específicas para los 2 últimos versículos de los textos de la vendimia, es decir, cuando se aplica la hoz a la cosecha, cuando el lagar está lleno y cuando será pisado. Verifiquemos aún los otros versículos que están al principio de los textos de la vendimia. El cometa C 2025 A6 Lehman fue descubierto el 3 de enero de este año en la constelación de Géminis, la constelación de los 2 testigos. Ahora observen la curva que realiza la trayectoria de A6 en los meses siguientes. Ya pueden ver en la imagen de la derecha la trayectoria de otro cometa conocido que viene del garrote de Orión. Es la hoz de la vendimia formada por el cometa K2.
He enumerado las constelaciones por las que viaja A6. Géminis, Lince, Osa Mayor, Canis Venatici, y luego llegamos a la constelación que mostré antes. Cuando el 21 de octubre llegó a su punto más cercano al boyero. Leamos los dos versículos que todavía queremos verificar. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Ese es el mandato de cosechar. Este mandato solo puede darse cuando la hoz de la vendimia está completamente trazada. El ángel de la cosecha para la vendimia es nuevamente Orión, como ya sabemos. Pero esta vez el sol sale de su tienda o tabernáculo el 21 de junio. Y el sol representa al esposo, quien se ha presentado en justicia. Y 13 Atlas apareció al otro lado del ecuador galáctico en la cruz como el incensario que fue arrojado por nuestro sumo sacerdote celestial. Como ya se explicó en el video de la cosecha, este cometa ángel tiene poder sobre el fuego. Este es ese diálogo y hasta ahora nada nuevo. Pero hoy, gracias al cometa A6, podemos añadir algo más. Esta hoz de K2 que tiene Orión debe de alguna manera ser metida en la tierra. Ya conocemos el punto en el boyero, pero ¿cómo llega hasta allí? Con A6. Y aquí, apenas 3 días después del solsticio, el 24 de junio, ven la entrega de la hoz a A6. Y un día después tenemos la primera foto de 13 Atlas. En la imagen ven al cometa A6 Lemmon con su trayectoria a través de Géminis. Pero lo increíble y que no se había descubierto antes es que tenemos una conjunción Sol-Júpiter directamente sobre A6. Y con ello, esta entrega de la hoz y su envío hacia la Tierra quedó activado. Antes no podíamos entender cómo esta hoz era enviada a Jesús al otro lado del ecuador galáctico en dirección al lagar de la vendimia. Eso es lo que no podíamos conectar. No teníamos esta trayectoria de A6. Así que todo está muy claramente conectado. Es un cuadro enorme y viviente que se despliega en el cielo. Una llamada señal móvil. Creo que ahora nuestra interpretación general del tiempo de los textos de la vendimia en el video La cosecha en el fin del tiempo ha sido magníficamente confirmada por A6. Ahora podemos ver directamente la entrega de la hoz desde Orión hacia A6, quien lleva a cabo el envío hasta el boyero. Allí se indica el punto más cercano a la Tierra y se confirma nuestra suposición original respecto a dónde comenzó el cortar y el llenar. Y finalmente, A6 explica con detalle cuándo el lagar está lleno. Y A6 también nos ha corregido ligeramente por unas 2 semanas respecto a cuándo tendrá lugar el pisado del lagar y por ende la ascensión. Hasta ahora, en mi opinión, este es el resumen extremadamente convincente y definitivo de la cosecha en el fin del tiempo. En conclusión, ahora llegamos a los enemigos famosos de Jesús.
El cometa A6, por supuesto, también señala especialmente a los enemigos de Jesús. Leamos primero el texto bíblico correspondiente. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho milagros delante de ella, con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre. No olvidemos que Satanás mismo no es arrojado al lago de fuego al principio, sino al abismo, que ya hemos identificado como el enorme agujero negro de la galaxia de Andrómeda. Pero en este versículo se trata de la bestia y del falso profeta al final del tiempo. En la imagen pueden ver la trayectoria de A6. Pasa por la cabeza de la serpiente y esencialmente la corta, al parecer. Luego atraviesa toda la constelación del portador de la serpiente Ofiuco. Después llega a la constelación de la bestia Escorpio y finalmente incluso cruza el lagar. Representa el lanzamiento de los enemigos de Jesús al lagar. ¿Cuál es la constelación de la bestia? Es, por supuesto, el escorpión, como ya se mencionó muchas veces. ¿Quién es el falso profeta en este contexto? Cuando uno recorre esta región con A6, el único falso profeta al que apunta la trayectoria es el portador de la serpiente Ofiuco. Él es un falso profeta. Sostiene en su mano la serpiente de la falsa profecía. Incluso se enrosca alrededor de él. Y esto será muy importante más adelante. El papado y muchas enseñanzas vinculadas a él son un engaño terrible para la gente. Ya hemos informado extensamente sobre ello. Hace poco incluso hablamos de la veneración y adoración de María. No olviden el cambio de los 10 mandamientos, tal como los recibió Moisés. ¿Dónde son arrojados los dos, según lo indica la trayectoria de A6? Al lagar. ¿Qué es entonces el lagar? También el lago de fuego. Cuando el lagar es activado, algo es activado en la tierra que se asemeja a un lago de fuego. ¿Qué podría ser? Un supervolcán, por ejemplo. Tenemos varios candidatos, especialmente en Italia. Campos Flegreos, por ejemplo, un supervolcán que podría sumergir al mundo entero en un desastre y que yace en gran parte bajo el océano. Así que podría ser un lago de fuego. Esa es una posibilidad. Y devastaría a Italia, Europa y todas las regiones alrededor. Su erupción produciría un viento similar al de una explosión nuclear sobre toda la Tierra. Pronto veremos qué es realmente. Para resumir, al asociar la bestia como siempre con el escorpión, encontramos que el falso profeta debe ser Ofiuco, el portador de la serpiente, quien normalmente representa al Papa de Roma. Esto cumple perfectamente el versículo de Apocalipsis 19:20. El lago de fuego es entonces el mismo lagar de la vendimia, pero con el entendimiento adicional de que hablamos principalmente de Europa, ya que el Papa tiene su sede en el Vaticano, y la bestia con los 10 cuernos y 7 cabezas se refiere al G7 y a las 10 naciones europeas en las que se desintegró el Imperio Romano. Estas también serán las que, según Apocalipsis 17, quemarán a la ramera con fuego. ¿Qué hay de las uvas en la última cosecha? Ahora tenemos al Papa y tenemos, digamos, a la Unión Europea.
Ellos serán arrojados al lago de fuego. ¿Pero es eso todo? ¿O hay todavía un final indicado para alguien más? ¿No se nos enseña que durante el milenio todos los que queden en la tierra estarán muertos? ¿Quiénes son? Y aún no hemos considerado los versículos acerca de la serpiente, hacia los cuales también apunta a 6. Algo más es arrojado al lagar. El lago de fuego corresponde al versículo del lago de fuego en Apocalipsis 19. El versículo del lagar en Apocalipsis 14 habla de uvas. Ambos lugares son obviamente el mismo aquí, pero el contenido es diferente. ¿Qué son las uvas? ¿Qué hay de la serpiente antigua que llevan los papas? ¿Cómo podría representar las uvas? Hay dos clases de personas en la tierra. La profecía más temprana contra la serpiente en el jardín del Edén dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa es una de las primeras profecías sobre Jesucristo con respecto al fin. Solo pasaron 3 capítulos antes de que Dios hablara claramente del fin. Jesús habló a la serpiente en el jardín del Edén. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Así que se trata de 2 líneas de descendencia. Se trata del bien y del mal. Esta profecía sigue en curso. La herida en el talón que la serpiente infligió ocurrió cuando Jesús, como la buena simiente de la buena mujer, murió en la cruz. Fue picado en el talón por el escorpión, la bestia. ¿Qué falta todavía según el versículo? El aplastamiento de la cabeza de la serpiente. Eso es lo que aún estamos esperando. Pero ahora vemos cómo la cabeza de la serpiente es cortada y transportada hacia el lagar por la trayectoria del cometa A6. Todos los que pertenecen a la simiente de la serpiente forman las uvas malas de la vendimia. Les mostraré muy claramente para que vean que es así. ¿Qué es la vid? ¿Alrededor de qué se enroscan las uvas? Aquí volvemos de nuevo a los versículos de la vendimia que A6 representa. Leamos. Y el ángel metió su hoz aguda en la tierra y vendimió la viña de la tierra y la echó en el gran lagar de la ira de Dios. Esa es la expresión correcta. No dice uvas. La palabra uvas en este versículo, en la versión Reina Valera y otras traducciones, no aparece. Dice viña. ¿Qué significa vid en la concordancia de Strong? Es algo que se enrosca alrededor de un soporte. Una serpiente también se enrosca como una vid o una rama alrededor de su víctima. Una vid es una planta trepadora, como ya lo saben. ¿Y por qué este versículo no señala, por ejemplo, a la mucho más grande serpiente acuática hidra en el Mazarrud, sino a esta serpiente? Muy simple. A6 lo demuestra. A6 pasa directamente por la cabeza de esta serpiente en el marco de tiempo correcto. La vid normalmente se enrosca alrededor de postes. ¿Cuál es el soporte de esta vid enroscada? ¿Quién sostiene a la serpiente? Ofiuco, el portador de la serpiente. La palabra ya lo dice. Son los papas alrededor de quienes se enrosca la vid de Satanás.
es claramente visible en el firmamento en la historia de la vendimia. Estos son todos los que siguen a la simiente de la serpiente. Todos los vacunados con ARNM, por ejemplo. Todos los que siguen la idolatría de la religión católica. Todos los que dicen, wow, el Papa es tan amable. Él hizo exactamente lo correcto. Y ahora incluso tenemos un Papa estadounidense. Todos los que ahora guardan el domingo porque el Papa dice que el domingo es el día de reposo. Todos los seguidores de las religiones del mundo ahora unidas en el movimiento ecuménico. De hecho, tenemos una religión global. Piensa en la invitación del Papa en 1986 a la reunión conjunta de oración en Asís. Y todos los que fueron allí y ahora apoyan el movimiento ecuménico actual pertenecen a la simiente de la serpiente. El 28 de octubre el Papa dirigió una reunión ecuménica en el Vaticano. Solo menciono esto como un ejemplo. Se supone que hay 32,000 denominaciones protestantes en el mundo. Siguen al único soporte de la serpiente. Todos están envenenados con este veneno. Todos los que oran a María están en el lado equivocado. Por favor, adviertan y enseñan a estas personas que no veneren a María. Hay un solo nombre, según las palabras personales de Jesús. Hay un solo nombre dado a la humanidad que puede salvar. El nombre de Jesucristo mismo. Hay un gran engaño. Jesús lo profetizó en Mateo 24 y Lucas 21. Cuando se le preguntó sobre el fin del mundo, él advirtió de una cosa. Cuídense de que nadie os engañe. El engaño fue el arma de la serpiente en el jardín del Edén. Si comes de este fruto, nunca morirás. En cambio, serás como Dios. Mira qué hermoso soy. ¿No quieres ser tan hermoso como yo y tener la sabiduría de Dios? Entonces come. Ese fue un gran engaño. Satanás se disfrazó como una serpiente, pero la serpiente no era una criatura fea. No, solo llegó a serlo cuando Dios la maldijo después. Antes de eso, la serpiente era una especie de ave, un hermoso pájaro del paraíso, una de las criaturas más bellas y resplandecientes que se podía contemplar. Era colorida y podía volar. Eva fue engañada por la belleza de esta criatura en el árbol tan atractivo del conocimiento del bien y del mal, y por los frutos tan resplandecientes. Ella fue engañada y comió, y después Dios visitó a Adán y a Eva poco después de este evento. Y el ave, la hermosa ave de antes, fue maldecida y se convirtió en serpiente que desde entonces tuvo que arrastrarse por el suelo. La vid es Satanás y las uvas en la rama son todos los que siguen sus enseñanzas y engaños. Y la vid se enrosca alrededor de Ofiuco. Saben que muchas de estas plantas trepadoras son muy venenosas, aunque parecen hermosas. Esa es la vid. Recuerden, hablamos de las uvas malas y no del buen vino, como en la boda de Caná. Hablamos definitivamente de la sangre de la uva, la sangre de los enemigos de Cristo. Los enemigos de Cristo son los que siguen las enseñanzas de sus enemigos. Hablamos de uvas malas, venenosas, demasiado maduras que están siendo arrojadas aquí. Y la vid, después de que las uvas sean pisadas, será quemada. ¿Cómo son engañados los cristianos y el mundo entero? El hermano John ya explicó extensamente en su último video, La proclamación del día y de la hora,
lo que ha estado ocurriendo desde el 21 de septiembre. Él ya señaló de manera muy impresionante una trampa principal para la muerte de una tercera parte de todos los cristianos. Con esta tabla, queremos simplemente señalar una vez más el triple engaño actual. Nadie debería quedar sin ser advertido. Para nosotros surge repetidamente la pregunta de si el fuego, el humo y el azufre del segundo ay deben aplicarse literalmente o espiritualmente. En resumen, si habrá todavía un desastre físico en el periodo central dentro de la tercera hora culminante de la caída de Babilonia, que comenzó el 20 de noviembre, lo veremos. Pero una cosa segura, Jesús advirtió urgentemente de no ser engañados. Así que definitivamente también debe haber una muerte espiritual. Miren aquí. El fuego está definitivamente conectado con un falso reavivamiento. En varios videos ya hemos señalado el tema de Charlie Kirk, que este reavivamiento no es real. Y el hermano John nuevamente dedicó tiempo en su último video para destacar las maquinaciones que lo rodean, las cuales han hecho caer a un tercio de los cristianos, especialmente protestantes. Al menos 2 puntos clave deben ser mencionados aquí. Aunque Charlie Kirk enfatizó el sábado bíblico, todos estos cristianos supuestamente reavivados igualmente abarrotaron sus iglesias dominicales. Eso no tiene nada que ver con un verdadero reavivamiento, porque este se centra, entre otras cosas, en los verdaderos mandamientos de Dios, incluido el 4º mandamiento. Y lo segundo es que esta ceremonia de despedida del señor Kirk no fue en absoluto un acto solemne, sino más bien un mega evento donde todo el gabinete de los Estados Unidos y otras figuras políticas hablaron e hicieron un enorme espectáculo en el escenario mundial. Trump ya dejó claro, y lo destacamos en uno de nuestros videos, que para él la separación entre la iglesia y el Estado no se aplica. Y ese es precisamente el objetivo principal de este falso reavivamiento. Y con eso, inevitablemente cae la América protestante. Porque ese es el pilar principal sobre el cual se construyó esta nación. ¿Cuál es el resultado? Siempre que la separación entre iglesia y Estado cae, sigue una terrible persecución. Y esta ceremonia de despedida con la cual comenzó este falso reavivamiento tuvo lugar al inicio de la primera hora de la caída de Babilonia, donde los reyes de la tierra, es decir, de los Estados Unidos, se lamentaron. Sí, aquello fue un espectáculo de lamentación del más alto nivel que vio todo el mundo, cuando los reyes y poderosos de los Estados Unidos se lamentaron frente a la cámara e incluso consolaron a la señora Kirk con cierta lascivia. Como se dijo, por favor miren el último video del hermano John, donde él explicó este punto de manera impresionante y vívida. Por cierto, básicamente solo se escucha una cosa. Charlie está en el cielo con Jesús, lo que significa que Charlie vive y ayuda desde arriba a dirigir los asuntos de Turning Point USA, etcétera, etcétera. Eso es puro espiritualismo, porque la Biblia es clara. Los muertos nada saben y esperan en la tumba la resurrección en el último día. ¿Cómo es posible que la supuestamente protestante América esté tan atrapada en el espiritualismo? Eso es una mega trampa para cualquiera que crea esto. ¿Por qué tendría Jesús que volver si las personas que mueren ya están con Él?
¿Para qué se necesitaría una resurrección? La siguiente trampa que quizá muchos de ustedes no notaron es que el rey Carlos viajó al Papa el 23 de octubre para orar con él. Tienen que entender que Carlos no es solo rey del Reino Unido, de Irlanda del Norte y otros territorios, incluido la Mancomunidad. Además, él es el defensor de la fe. Sí, también es el jefe supremo terrenal de la Iglesia Anglicana. Y desde la Reforma Inglesa en el siglo XVI, Inglaterra no ha tenido nada que ver con el papado. La Iglesia inglesa no ha estado bajo el Papa durante 500 años. Y esta ruptura terminó el 23 de octubre con esta moderna caminata a Canossa. Espero que sepan lo que significa la caminata a Canossa. Como Tony Palmer, un obispo episcopal en Inglaterra, dijo no hace mucho, la protesta ha terminado. Y eso es exactamente lo que ha llegado ahora. Ya no se trata de doctrinas ni enseñanzas, sino que lo que importa es el ecumenismo. Todo vuelve a la Iglesia Madre. Como hemos dicho tantas veces, la herida del papado está sanada, tanto en el viejo mundo, con este mensaje exteriormente poderoso de León y Carlos, como también en el Nuevo Mundo cuando Francisco habló ante la ONU y el Congreso de los Estados Unidos. Y ahora León es también el primer papa estadounidense. Lo impensable ha ocurrido. Si miran el lamento en la segunda hora de la caída de Babilonia, entonces estos son los mercaderes. Qué apropiado que la mancomunidad, como su nombre indica, sea probablemente la comunidad comercial más antigua que conocemos. Y el rey Carlos es su jefe, el que en representación del rey más poderoso de Europa tuvo que peregrinar a Roma. Yo diría que es un golpe perfecto con una trampa igualmente perfecta y fatal en la que caerán muchos cristianos y protestantes. Así que en el tercer frente de engaño, el león terrenal número 14 mismo está luchando. Él entregó lo impensable el 4 de noviembre. Hasta ahora, a María, la Madre de Jesús, se le había dado el papel de corredentora y mediadora. Y por eso también era adorada y venerada, aunque ella, igual que Charlie Kirk, simplemente descansa en la tumba hasta que Jesús resucite a ambos y a muchos redimidos el 3 de enero. Y esta veneración de María fue y es un absoluto inadmisible para los verdaderos protestantes. Ese es un motivo enorme de separación. Pero el 4 de noviembre ocurrió lo impensable. El Papa León decidió que María ya no es corredentora ni mediadora. Una bomba. Y así de repente, una de las barreras más grandes cayó. Los protestantes tienen ahora un enorme motivo para ya no resistirse a regresar a Roma. León es realmente un león muy astuto que es un pilar para Satanás, tratando de devorar a tantos como sea posible, dejando caer las barreras divisorias. ¿Y saben qué otra barrera cayó? El Papa León ha dejado claro desde hace algún tiempo que solo existen dos géneros, hombre y mujer.
Y eso es también lo que significa el verdadero matrimonio. Bomba número 2. Otra barrera ha caído. ¿Qué impide entonces a los líderes ciegos de las iglesias llevar a sus aún más ciegas ovejas de regreso a Roma? Ya nada, o mejor dicho, casi nada. Por cierto, mira la tercera hora. Ahí lamentan los timoneles. ¿No es así que la gente habla de barcos de iglesia? Sí. Y los líderes de las iglesias son los capitanes de los barcos de la iglesia. El capitán de la iglesia madre acaba de dar pasos gigantes y ha dirigido su barco eclesiástico hacia los protestantes o lo ha abierto para ellos. Muchos caerán y verán en León el Papa más querido, mejor y más unificador de todos los tiempos, y perecerán en el proceso. Sí, todavía falta algo. El sábado que ha sido destacado desde la muerte de Charlie Kirk. Todavía se trata del asunto del sábado y domingo, la marca de la bestia. Pero como vemos, la gente corre a sus iglesias dominicales en lugar de aceptar el sábado bíblico y huir de Babilonia. Y aquí se decidirá el conflicto final, prudentes o insensatos. Y León y Donald están luchando ambos del mismo lado para derribar la protesta de una vez por todas. ¿Quién está lo suficientemente despierto como para oler el asado sulfurante, humeante y ardiente y no morder este anzuelo? Al final, he tratado de completar nuestra conocida línea de tiempo con la información que hemos trabajado. En un video anterior, reconsideramos las líneas de tiempo de los dos testigos desde la perspectiva del testigo de la cruz. Y aquí ven el final de los 1335 días. Y exactamente en este 21 de octubre se anunció silenciosamente que desde el 27 de noviembre en adelante, Tracy Atlas debe ser observado con todos los telescopios. Después viene el proceso donde el aliento de vida de Dios entra en los dos puntos de los candeleros, en Piscis y en Virgo, seguido del proceso de ponerse de pie. El 21 de diciembre, en la cruz, viene el fuerte llamado, subid acá. Y la siguiente parte del versículo debe entonces, lógicamente, tener lugar el recién descubierto y proclamado por el Padre 3 de enero, cuando ascienden en una nube. El hermano John ya presentó esto en el último video, la proclamación del día y de la hora. En verde ven los eventos mostrados por el cometa K1, que permanece durante esos 15 días en la reina sentada. Por eso destaqué esta barra aquí, porque parece que marca los últimos días sin preocupaciones para la reina celestial. En este tiempo, dentro de la tercera hora de la caída de Babilonia, también podría tener lugar el verdadero clamor de medianoche, porque desde el 27 de noviembre todos los telescopios estarán apuntados a Tracy Atlas. Entonces, información correspondiente sobre la naturaleza de este objeto especial será, como esperamos, finalmente dada a conocer. Sea como sea, por favor, mantengan los ojos abiertos y observen. Del 15 al 16 de diciembre, K1 pasa luego a la constelación de Andrómeda y debe esperarse el derramamiento de las plagas sobre Babilonia.
Y después de eso también se producirá el encarcelamiento de Satanás. Recuerden su prisión en el agujero negro de Andrómeda. Luego añadí una línea de tiempo amarilla con las fechas clave del cometa C2025A6 respecto a la vendimia. Aquí pueden ver la entrega de la hoz en la parte superior. Luego recuerden el acercamiento más cercano del 21 de octubre, donde la hoz de la cosecha fue puesta en la tierra en el boyero. Poco después, el 8 de noviembre, A6 estuvo en perihelio en Ofiuco. Y después de ver el plan triple de ataque del enemigo con fuego, humo y azufre, donde el Papa León poco antes, el 4 de noviembre, abolió la doctrina mariana separadora, tiene sentido ver aquí al ángel en Apocalipsis 19 que está en el sol y llama a la gran cena de las aves. Los 3 engaños reclamarán sus víctimas y lamentablemente muchas malas uvas serán arrojadas al lagar. Aquí se activa el lagar o la tapa del lagar. Y aquí en azul oscuro está el 3 de enero de 2026, donde ahora esperamos el pisoteo del lagar mostrado por A6 y así la ascensión. Después de los 5 días de la entrada de las vírgenes prudentes, el cierre de la puerta de la gracia tiene lugar el 21 de diciembre. Los hijos de Dios entonces entrarán o ya habrán entrado en sus aposentos porque la ira sin diluir de Dios será derramada. Y para entonces el segundo ay también debe haber terminado, porque entonces quedará claro quién pertenece a las vírgenes insensatas. Entonces quedará claro quién no sobrevivió al traicionero ataque de fuego, humo y veneno azufre. Tengan cuidado, queridos espectadores, no queda mucho tiempo para el arrepentimiento. ¿Qué más puedo decir sino, por favor, despierta y toma tu decisión ahora? Si aún no lo han hecho, salgan de Babilonia hoy mismo. ¿Qué están esperando? A la izquierda ven la vid de las falsas enseñanzas de Satanás, enroscándose sobre el papado. Después de este video, debería estar claro cuál es el destino de esas uvas. A la derecha, sin embargo, ves las fiestas de bodas en el cielo, sobre la cual Jesús mismo dijo en la última cena en la tierra: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Dónde serás hallado? ¿Cuál vino es el mejor? Que Dios esté contigo. Amén.